Joselito Piano, la industria. Y continuando con el contenido de nuestro programa, como estamos acostumbrados a llevarle entretenimiento, pero también mucha información, nos toca el momento de hacer una consulta en el aire. ¿Por qué la denomino una consulta en el aire? Porque la persona que viene a continuación es un doctor. Y en realidad yo tengo un poquito de problema con lo que vamos a tratar en el día de hoy. Se trata de el doctor Alfredo Polanco. Adelante, doctor. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios y a todo este público que como cada domingo pues lo tenemos cautivo. Claro que sí. Yo quiero que sea usted que me diga la especialidad que usted tiene. Nefrólogo e internista. O sea, básicamente la nefrología. Nefrólogo. Que es la parte más importante que estudia lo que es el funcionamiento y las patologías o enfermedades de los riñones. Ahí le vamos. Usted sabe que yo soy una paciente de riñón. Bueno, pero siempre, soy mala paciente. Se lo digo, mire, de corazón. ¿Me puede explicar un poquito en realidad de qué trata, de dónde abarca hasta dónde termina la nefrología? bien. Los riñones son los órganos encargados de filtrar la sangre. Son los encargados de eliminar la mayoría de los tóxicos que se producen y que no se eliminan por la vía digestiva. O sea, cuando nosotros orinamos, estamos eliminando una gran cantidad de sustancias tóxicas, aparte de, o sea, conjuntamente con el agua que nosotros ingerimos y que ya lleva todas las sustancias de desecho. Esa es una de las principales, pero también producen hormonas, o sea, los riñones producen una hormona. No, claro, hormonas. una hormona Explícame eso. muy importante llamada eritropoyetina, que es la encargada de la maduración del glóbulo rojo, o sea, bastante importante. O sea, perdón, quiere decir que fácilmente quienes sufrimos de los riñones podemos tener la hemoglobina bajita. Correctamente. La mayoría de los pacientes que tenemos en terapia de diálisis tienen anemia. Entonces, para contrarrestar esa anemia, tenemos que inyectarle eritropoyetina, generalmente 3 veces por semana. También produce una enzima llamada alfa-1-hidroxilasa, que es la encargada de formar la vitamina D3. O sea, que si no tenemos vitamina D3, lamentablemente no vamos a absorber el calcio. Sí. O sea, que el paciente con problemas renales va a tener Problemas disminución de los huesos. niveles del calcio, problemas en los huesos. Y es el principal órgano que maneja lo que es la presión o tensión arterial. O sea, dentro de otras funciones, porque los riñones también eliminan los tóxicos mediante la orina. O sea, que son órganos bastante complejos, considerados órganos endocrinos y órganos primordiales para un buen funcionamiento del cuerpo humano. ¿Es posible que una persona pueda vivir con un solo riñón? Claro, de hecho, hay un porcentaje no muy alto de pacientes que cuando le hacemos su pesquisaje, una sonografía, pues tienen un solo riñón. Pero que se lo han extirpado por consecuencias o que nacieron así. No, puede nacer con un solo riñón el paciente, puede tener... Pero ese sería un super riñón entonces, ¿verdad? Porque una persona con un riñón tiene que ser un super riñón. No, hay algo muy importante y es que esos órganos, o sea, un riñón es capaz de suplir las demandas de los 2 riñones. Por eso, por ejemplo, nosotros hacemos trasplantes de riñón y en muchos casos es con donantes vivos relacionados. O sea, yo puedo donarle un riñón a un tío, a un hermano, a un primo, etcétera, que tenga insuficiencia renal crónica y puedo vivir mi vida perfectamente normal. Perfecto. O sea, sí, pero eso es bastante importante porque los riñones, en la medida en que se van dañando, en que se van deteriorando, el paciente no se da cuenta. Entonces, yo puedo tener un riñón completamente dañado y no tener ninguna sintomatología. Generalmente las enfermedades que dañan los riñones no dañan selectivamente a un riñón, sino que dañan a los 2 riñones. Por eso hay muchas personas que me dicen, doctor, me dijo alguien que tengo un riñón dañado. Yo digo, pero ¿y cómo es posible? Claro. Pero déjeme decir una cosa, en mi caso, como yo sé lo que se siente, mayormente yo tengo el dolor en un solo lado, no de los 2 lados. ¿Por qué? La mayoría de los pacientes que tienen dolor en un lado, como usted dice, en el abdomen, tienen un cálculo renal. O sea, un cálculo puede afectar al riñón unilateral. Son de las pocas
patología, cálculo o piedra. Perdón, pues, que me le enredo. De verdad, ya me enredé y me imagino que en su casa hay una cuanta gente enredada. Si yo tengo cálculos o piedras, como le decimos Claro. normalmente, eso significa que estoy enferma de los riñones, ¿verdad? Claro que sí, bastante No importante. porque siente el dolor de un solo lado, quiere decir que sea un solo. Quiere decir que está todo ya congestionado. Por ejemplo, el 7% de la población mundial en algún momento de su vida va a tener un cálculo o piedra en los riñones, que puede ser en un riñón o puede ser en los dos riñones. Entonces, se afecta un solo riñón del lado que tenga el cálculo. Pero ¿qué sucede? Que hay ocasiones en que tenemos cálculo en ambos riñones. Por ejemplo, tuve un caso la semana pasada de una paciente de 48 años que tuvimos que dializarla. ¿Con 48 años? 48, no, pero tengo pacientes de 20 años en diálisis. También. Por ejemplo, que tuvimos que dializarla porque un cálculo en cada riñón bajó y taponó cada uréter. O sea, la salida de Yo sé lo que los riñones. Imagínese usted, entonces esa paciente tuvimos que dializarla en 4 ocasiones. Muy importante eso que usted está diciendo, disculpe que lo interrumpa. ¿Cuál es la consecuencia de lo que se llama la diálisis? O sea, ¿cuándo un paciente de riñón ya va a tener que dializarse? Es una pregunta bastante interesante. Las 2 principales causas que conllevan a que un paciente tenga que dializarse son, número 1, tenemos la diabetes. O sea, 40% de todos los pacientes que tenemos en diálisis es por diabetes. La segunda causa es la hipertensión arterial. O sea, aproximadamente un 30 o un 35% de los pacientes es por hipertensión arterial. Entonces, esas 2 enfermedades básicamente van deteriorando lentamente, progresivamente, los riñones, que el paciente no se da cuenta. Porque lo bueno es cuando tú tienes alguna enfermedad que te produce un aviso. Los cálculos renales dan dolor. Sí. Entonces el paciente acude al médico, el nefrólogo o el urólogo intervienen. La mayoría de los cálculos se eliminan espontáneamente, o sea, el 90% de los cálculos el paciente lo bota. Sí. Hay tratamiento para eliminarlo. Hay cálculos más grandes que hay que buscar la intervención del urólogo. Pero ¿qué sucede? La hipertensión arterial y la diabetes van deteriorando lentamente los riñones y el paciente no se da cuenta. Sí, Simplemente el paciente puede notar que está orinando con mucha espuma. Eso es lo que el paciente dice, pero yo lo que estoy orinando es espumoso, pero no me duele nada. No tiene que dolerte nada. El que tiene una orina espumosa indica que está eliminando proteínas, básicamente la albúmina. Y ya ese es el primer indicio de que los riñones se están dañando. Si ese paciente no es intervenido nefrológicamente, es un paciente que en pocos años va a estar en diálisis. No importa la edad que tenga, porque hay pacientes de 2 años en diálisis. Pero bueno, mi población es de pacientes adultos. Sí. En todos los lugares donde estoy tengo pacientes de 17, 18, 20, 25 años, de todas las edades, que pueden tener afectación renal, sea por enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, pero hay otras enfermedades que son enfermedades inmunológicas, por ejemplo las glomerulonefritis. Esos pacientes que cuando niños orinan color Coca-Cola, orinan con mucha espuma, que se hinchan, es un paciente que obligatoriamente debe de darle seguimiento el nefrólogo a lo largo de toda la vida. O sea, se nace con esta condición. No, puede nacer, se adquiere esa condición. No es posible que una persona nazca, un bebé, con problemas renales. Claro que sí. Sí. Hay enfermedades hereditarias, por ejemplo, hay una que se llama poliquistosis renal autosómica recesiva, donde el niño nace con los riñones llenos de quistes. Es poco frecuente porque es 1 de cada 40,000 nacidos vivos. Y me imagino que no se puede dar cuenta la madre a través de una sonografía. Se puede dar cuenta la puede madre a hacerlo. través, claro, después de la 24ª semana de gestación, o sea, embarazada, ¿Y qué estudio hay que hacer? una sonografía. La sonografía. Lo único malo es que no hay manera de corregir curarlo. esta patología porque es una enfermedad que se hereda. Igualmente, nosotros tenemos en los adultos la poliquistosis renal autosómica dominante, que al paciente se le presentan los quistes generalmente después de los 30 a 40 años. O sea que es otro paciente que debe de ir al médico. Un paciente que tenga quistes en ambos riñones es un paciente que el 50% de estos pacientes van a caer en diálisis, van a necesitar terapia de diálisis. Qué bueno, O sea muy que- interesante toda la información que nos ha dado. Doctor, tengo una inquietud. A ver. ¿Usted se parece como a alguien, no sé, ¿A un quién apellido será? Polanco que está en los medios? Bueno, yo tengo 9, somos 8 hermanos. Pero o sea, uno específico. Usted se parece mucho. ¿Cuál será? Dígame. Fausto. Fausto Polanco, sí.
un poquito más pequeño. El colorcito. Más prietico, bueno. Usted es más buen mozo que No, él. eso sí. Se lo No estoy hay diciendo duda. yo, no lo está diciendo No, él. No hay duda de eso. Doctor, dígame dónde lo podemos encontrar, sus redes sociales, teléfonos, en la clínica donde está, o ya sea en Bueno. su casa, en el patio, donde sea, porque los doctores como usted se les nota que son gente del pueblo No, y que tenemos atienden. mucha actividad. Tenemos el Sí. Hospital de la Diabetes, Ok. Instituto Nacional de Diabetes, el Hospital Traumatológico Neyeres Lora, en el Centro Cardio-Neurooftalmológico y de Trasplante, en Secanot. Tenemos en la clínica Vista del Jardín, que ahí es que tenemos nuestra consulta privada. Okay. Y mi teléfono a veces no, pero bueno. Bueno. 829-679-9572 es el teléfono que tenemos ¿Y actualmente. redes sociales tiene para Y seguirlo? Claro que sí. Ustedes buscan Doctor Alfredo Polanco y me van a encontrar ahí. Qué bueno, Sí, qué bueno. De verdad que para nosotros es un privilegio poder tenerlo y esperamos contar con usted más a menudo para que nos siga informando. Es importante siempre mantener a la población informada para que este tipo de enfermedades como la insuficiencia renal crónica pues no le coja de sorpresa. Que a diario tenemos muchos pacientes que dicen, pero me hablaron de diálisis y no sentía nada. O sea que vamos a volver en este y otros programas. Bueno, pues muchísimas gracias. Esta es su casa y con ustedes muchísimas gracias y continuamos. Tú tienes doble cara, de frente tú me amas y me aclamas, pero de espalda todito dipa. Arrancó la industria en cuarentena.